שלום, אנחנו קוראים בספר כתבי בעל, Shalom, leímos en el libro de Balasulam, מאמר ח', Shamati, בין צל דקדושה לצל artículo 8. חומר הלימוד מופיע באתרים. ¿Cuál es la diferencia entre sombra de Kedusha y sombra de Sitra Achra? El material de estudio se encuentra en las plataformas Vivatová y Arvut y pueden hacer preguntas en las ambas plataformas. Entonces vamos a empezar la lectura. ¿Cuál es la diferencia entre sombra de Kedusha y sombra de Sitra Achra? Está escrito, hasta que sople la brisa del día y huyan las sombras. Debemos comprender qué representan las sombras en el trabajo. ¿Y qué son dos sombras? El asunto es que cuando el hombre no siente la existencia de su providencia, en la que dirige el mundo como bueno y benevolente, esto se considera sombra que oculta el sol. En otras palabras, así como una sombra corporal que oculta al sol, no altera al sol en absoluto, y éste sigue iluminando con plena intensidad. Del mismo modo, el hecho de que el hombre no sienta la existencia de su providencia no provoca ningún cambio arriba. Es más, no hay cambio alguno arriba, tal como está escrito. Yo soy Havaya, no cambio. No obstante, todos los cambios ocurren en los receptores y en esta sombra, es decir, en este ocultamiento, debemos observar dos discernimientos. Primero, cuando todavía tiene la capacidad de sobreponerse a los estados de oscuridad y ocultamiento los cuales siente, y de justificar al Creador y de rezarle con el fin de que el Creador le ilumine los ojos para ver que todos los estados de ocultamiento que siente provienen del Creador. Es decir, que el Creador le ocasiona todo para que pueda descubrir su plegaria y anhele adherirse a él. La razón de eso es que solo por medio de los sufrimientos que recibe de él, deseando librarse de sus problemas y huir de los tormentos, entonces hace todo lo que está a su alcance. Por eso, al recibir estos estados de ocultamiento y aflicción, con certeza llevará a cabo el conocido remedio que consiste en rezar todo lo que pueda para que el Creador le ayude y lo libre del estado en el que se encuentra. En ese estado aún cree en su providencia. 2. Cuando llega a un estado cuando ya no puede sobreponerse y decir que todos los sufrimientos y dolores que siente se deben a que el Creador se los envió, para así tener un motivo para ascender de grado, entonces entra en un estado de herejía. Dios no lo permita. Esto se debe a que no puede creer en su providencia y, por supuesto, en esta situación no puede rezar. Entonces resulta que hay dos tipos de sombras y este es el significado de y huyan las sombras, que se refiere a que las sombras huirán del mundo. He aquí que la sombra de Klipá, cáscara, es llamada otro Dios, es estéril y no da frutos, mientras que Kedushá, santidad, se denomina bajo su sombra, anhelé y me senté, y su fruto fue dulce a mi paladar. En otras palabras, dice que todos los estados de ocultamiento y de sufrimiento que siente fueron enviados por el Creador para que tenga lugar para trabajar por encima de la razón. Entonces resulta
que cuando tiene la fuerza para decir eso, es decir, que todo es causado por el Creador, eso es a favor del hombre. Esto significa que a través de esto puede llegar a trabajar con el fin de otorgar y no para su propio beneficio. En ese momento el hombre se vuelve consciente, es decir, cree que el Creador disfruta precisamente de este trabajo cuando todo está construido completamente por encima de la razón. Entonces resulta que el hombre no le reza al Creador para que las sombras huyan del mundo, sino que dice: veo que el Creador desea que yo lo sirva a Él de este modo, que es completamente por encima de la razón. Así en todo lo que hace, dice, seguramente el Creador disfruta de este trabajo. Así que, ¿por qué debería importarme si trabajo en estado de ocultamiento de rostro? Porque desea trabajar con el fin de otorgar. Es decir, no se siente en un estado de ocultamiento de rostro o que su trabajo no causa deleite al Creador. Por el contrario, está de acuerdo con la conducción del Creador. Es decir, el modo en el que el Creador desee que uno sienta su existencia durante el trabajo. Eso el hombre lo acepta de todo corazón. Y esto es así porque no observa lo que le proporciona placer, sino aquello que pueda complacer al Creador. Resulta que esta sombra le da vida. Esto se llama bajo su sombra anhelé. Quiere decir que codicia un estado así en el que pueda, en algo, sobreponerse por encima de la razón. Por lo tanto, si el hombre no se esfuerza en un estado de ocultamiento, cuando aún tiene lugar para rezar, para que el Creador lo acerque, y es negligente en esa situación, entonces se le envía un segundo ocultamiento en el que ni siquiera puede rezar. Y esto se debe al pecado de no esforzarse con toda su fuerza para rezar al Creador. Por eso llega a tal grado de bajeza. Sin embargo, después de haber llegado a ese estado, desde arriba se apiadan de él y se le concede otra vez un despertar desde arriba. Y la misma secuencia se repite otra vez hasta que finalmente el hombre se fortalece en la plegaria y el Creador escucha su plegaria, lo acerca a él y lo reforma. Este es un artículo muy bonito, muy directo, y yo creo que conviene volver a escucharlo. Por lo menos no escucho que haya preguntas, no veo que hayan preguntas. Léelo otra vez más lento. Shamati 8, ¿cuál es la diferencia entre sombra de Ktusha y sombra de Sitra Achra? Está escrito: hasta que sople la brisa del día y huyan las sombras. Debemos comprender qué representan las sombras en el trabajo y que son dos sombras. El asunto es que cuando el hombre no siente la existencia de su providencia, en la que él dirige el mundo como bueno y benevolente, esto se considera sombra que oculta al sol. En otras palabras, así como una sombra corporal que oculta al sol,
no altera al sol en absoluto y éste sigue iluminando con plena intensidad, del mismo modo, el hecho de que el hombre no sienta la existencia de su providencia no provoca ningún cambio arriba. Es más, no hay cambio alguno arriba, tal como está escrito, yo soy Havaya, no cambio. No obstante, todos los cambios ocurren en los receptores y en esta sombra, es decir, en este ocultamiento, debemos observar dos discernimientos. Uno, cuando todavía tiene la capacidad de sobreponerse a los estados de oscuridad y ocultamiento, los cuales siente, y de justificar al Creador y de rezarle con el fin de que el Creador le ilumine los ojos, para ver que todos los estados de ocultamiento que siente provienen del Creador. Es decir, que el Creador le ocasiona todo esto para que pueda descubrir su plegaria y anhele adherirse a Él. La razón es que solo por medio de los sufrimientos que recibe de Él, deseando liberarse de sus problemas y huir de los tormentos, entonces hace todo lo que está a su alcance. Por eso, al recibir estos estados de ocultamiento y aflicción, con certeza llevará a cabo el conocido remedio, que consiste en rezar todo lo que pueda para que el Creador le ayude y lo libre del estado en el que se encuentra. En ese estado aún cree en su providencia. 2. Cuando llega a un estado cuando ya no puede sobreponerse y decir que todos los sufrimientos y dolores que siente se deben a que el Creador se los envió para así tener un motivo para ascender de grado, entonces entra en un estado de herejía. Esto se debe a que no puede creer en su providencia y, por supuesto, en esta situación no puede rezar. Entonces resulta que hay dos tipos de sombras y este es el significado de huyan las sombras, que se refiere a que las sombras huirán del mundo. He aquí que la sombra de clipá, cáscara, es llamada otro Dios es estéril y no da frutos, mientras que la Kdushá, la santidad, se denomina bajo su sombra anhelé y me senté y su fruto fue dulce a mi paladar. En otras palabras, dice que todos los estados de ocultamiento y de sufrimiento que siente fueron enviados por el Creador para que tenga lugar para trabajar por encima de la razón. Cuando tiene la fuerza para decir eso, es decir, que todo es causado por el Creador, eso es a favor del hombre. Esto significa que a través de esto puede llegar a trabajar con el fin de otorgar y no para su propio beneficio. En ese momento el hombre se vuelve consciente, es decir, cree que el Creador disfruta precisamente de este trabajo cuando todo está construido completamente por encima de la razón. Entonces resulta que el hombre no le reza
al Creador para que las sombras huyan del mundo, sino que dice, veo que el Creador desea que yo lo sirva a Él de este modo, que es completamente por encima de la razón. Así, en todo lo que hace, dice, seguramente el Creador disfruta de este trabajo, así que, ¿por qué debería importarme si trabajo en un estado de ocultamiento de rostro? Porque desea trabajar con el fin de otorgar, es decir, para que disfrute el Creador, y por lo tanto no siente ninguna inferioridad en este trabajo. Es decir, no se siente en un estado de ocultamiento de rostro o que su trabajo no causa deleite al Creador. Por el contrario, está de acuerdo con la conducción del Creador, es decir, el modo en el que el Creador desee que uno sienta su existencia durante el trabajo. El hombre lo acepta de todo corazón. Y esto es así porque no observa lo que le proporciona placer, sino aquello que pueda complacer al Creador. Resulta que esta sombra le da vida. Esto se llama, bajo su sombra anhelé. Quiere decir que codicia un estado así en el que pueda en algo sobreponerse por encima de la razón. Por lo tanto, si el hombre no se esfuerza en un estado de ocultamiento, cuando aún tiene lugar para rezar, para que el Creador lo acerque, y es negligente en esa situación, entonces se le envía un segundo ocultamiento en el que ni siquiera puede rezar. Y esto se debe al pecado de no esforzarse con toda su fuerza para rezar al Creador. Por eso llega a tal grado de bajeza. Sin embargo, después de haber llegado a ese estado, desde arriba se apiadan de él y se le concede otra vez un despertar desde arriba. Y la misma secuencia se repite otra vez hasta que finalmente el hombre se fortalece en la plegaria y el Creador escucha su plegaria, lo acerca a él y lo reforma. Raf. Bien, Petah Tikva 6. Está escrito aquí que uno acepta la providencia del Creador. ¿Qué significa aceptar la providencia del Creador? Quiere decir que no tiene ninguna queja, que el Creador es bueno, benevolente, no quiere que cambie nada, que si viene de parte del Creador, entonces está todo perfecto, que no puede cambiar nada para bien. Eso es algo que dice la mente o el corazón. Rab, eso no puedo decir. Es como lo siente uno. Pregunta, ¿siente lo bueno y lo bondadoso? Rab, siente que se encuentra en manos de lo bueno y benevolente. ¿Se siente bien? Pregunta Rab, por eso se siente bien. ¿Puedo preguntar? ¿Puedo seguir yo? Sí. Pero la realidad en estos momentos, en lo que ocurre, no estoy bien. Es decir, mi sensación en el corazón no es buena. Pasan muchas cosas negativas a mi alrededor. Entonces, ¿cómo puedo llegar al estado en el que yo
acepto que no estoy bien, pero Él es bueno y benevolente y así entiendo. Rav, si tú no estás bien, entonces no entiendes lo que está hablando aquí. Aquí hay que estar tanto de corazón como de alma, que se siente bien, que se encuentra bajo el dominio del Creador. Pregunta, entonces vuelvo a la pregunta primero. ¿Qué es esa aceptación? ¿Qué acepto, Rav, que yo me encuentro bajo el dominio de que es bueno y benevolente? Sigue el amigo, pero si estoy bien, estoy bien. No lo puedo entender, Rav, disculpe. Rav, ¿te sientes bien porque sientes que estás bajo el gobierno del Creador? ¿Bien? Petah Tikva 22. Shalom. Nosotros servimos a la fuerza superior con fe por encima de la razón. Mi pregunta es, ¿cuándo uno llega a un estado en el que empieza a servir la fuerza superior dentro de la razón? ¿Hay algo así? No. Sigue. Entonces, desde el principio hasta el fin, trabajamos por encima de la razón. Sí. Y después de la corrección completa, puede ser que tú llegas a la razón. ¿Qué quiere decir? Que corregiste todo. Gracias. Jadera 1. Está escrito que anhelé su sombra y su fruto es dulce. Quiere decir que aquí uno está contento con lo que tiene. Quiere decir que se siente bien, pero por otra parte no ve aquí el sufrimiento de amor del Creador, que eso le ayuda a llegar a la revelación. Entonces, ¿cómo salimos de ese estado de que uno está contento con lo suyo y por otro lado trabajar para servir a los cielos? Rab, no entendí la pregunta, repítelo por favor. Otra vez pregunta el amigo. Uno está contento con lo suyo en el estado en que está bajo la sombra del Creador y disfruta del fruto, pero en ese estado no siente el sufrimiento del Creador que se quiere revelar, porque el Creador quiere revelarse y sufre por no hacerlo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se conectan estos dos estados? Para salir de eso de que uno está contento con lo suyo, pero por otro lado servir a los cielos. Piénsalo. Piensa. Si uno está de acuerdo con el Creador, con lo que el Creador le ilumina, entonces ya se dice que está contento con lo que tiene, con lo que le toca. Turquía 2. Gracias, Rav. ¿Cómo puedo justificar al Creador constantemente y elevar la Shekhinah del polvo cuando hay tantas sombras que me lo impiden, Rav? Te lo dificultan tanto, te mandan tantos problemas a todos, a cada uno de su parte, para que uno tenga trabajo para ascender por encima de sus sufrimientos y sus problemas y justifique al Creador y lo bendiga. Bien. Gracias, Rav. Moscú 6 mujeres. ¿Cómo dirigirse de una forma en la que uno sienta al Creador durante el trabajo como Él quisiera que yo lo sintiera, no como yo? Rav, no tienes que tener ninguna orientación. Tú tienes que hacer lo que es bueno para el Creador. ¿Y listo? Woman German. Alemán, mujeres.
Tag, lieber Rav. Guten Tag, Weltkrieg. Guten. Was bedeutet das Gebet der Freundin? Wie beziehe ich mich auf das Gebet meiner Freundin in die Arbeit? ¿Qué significa el rezo de la amiga? ¿Cómo considero el rezo de la amiga en el trabajo? Rav, ¿puedes unirte a su rezo o no? Intenten unir sus plegarias, no necesariamente dos, incluso toda la decena, en una sola plegaria. Woman Kiev. Kiev, mujeres. Спасибо, Рав, за возможность. Вот такой вопрос. Тени его жаждал я. Вот в этом состоянии, если я правильно понимаю, человек... Su sombra anhelé. Ese estado, si yo lo entiendo, es que uno Какая молитва должна no быть tiene в carencia, таком состоянии? Нет. pero siente feliz que puede otorgar al Creador. Ni- ¿Qué rezo tendría que tener? No, lo que estás diciendo no es correcto. Uno se sienta a la sombra del Creador y está contento por estar bajo la sombra del Creador. Но она Que a исходит pesar от de que es Творца. sombra, eso proviene del Creador. И поэтому для него такое Y por eso está состояние, contento. оно сладкое. Y ese estado para él es Ну, dulce. человек должен молиться уже в любом случае. Pregunta, Какая она pero должна быть? uno tiene que orar Молитва de благодарности. todas formas. Entonces, ¿cuál tendría que ser la plegaria? Rav, de agradecimiento. Moscow is Rim. Moscú 20. Рав, здравствуйте. Вопрос подруги. Когда, в какой момент человек раскрывает, что нет никого, кроме него? ¿En qué momento uno descubre que no hay nada más que él? Когда ¿En Творец qué momento? Dice Rav. Cuando se le revela al Creador. В одинарном вскрытии или в полном раскрытии? ¿Esto ocurre это может en быть forma по-любому. personal, particular o es general? Rav, Woman Mac, puede ser también el ocultamiento común o doble. Pregunta otra amiga de Mac 108. Por favor, aconséjenme. En este artículo se tratan de dos ocultamientos y en el estado segundo, en el que se revela una falta de fe. ¿Qué hacer cuando no hay una plegaria en el corazón? Rav, adherirse a las amigas y llenarse de ellas de seguridad Woman por parte de Moscow is ellas. Rim. Moscú 20 mujeres. Мы уже задали, спасибо. Вы уже спрашивали. Тогда вычеркните у себя эти Ya рамочки. preguntaron. Bueno, cierren Кто будет ставить рамочки, я его буду вычеркивать. esos marcos. Quien pone un marco, yo lo tacho. Все, да? Woman Mac. Mac mujeres. Что необходимо делать, чтобы не попадать под тень клипы? ¿Qué tenemos que hacer Время быть в связи para с no Творцом. caer en la clipa, en la cáscara? Estar constantemente en contacto con las amigas y con el Creador. Si me permite continuar, pero ya caímos y entendemos, pero por todo tipo de cosas no queremos recibir ayuda, estamos en oposición. ¿Cómo discernir ese Только estado? чаще всё время обращать внимание Рав, на себя и на Творца, чтобы No достигли importa. с ним максимального контакта. Poner atención con más frecuencia Спасибо. a las amigas para poder conseguir con el Creador un contacto máximo. Естественно. Y apresurarse a conectarse con el grupo, Rav, eso está claro. Ita. Maestro, buongiorno. Buongiorno. Maestro, volevo chiedere questo. Buongiorno. Usually in the morning lesson. Generalmente en la clase matinal, en la decena, no se encuentran todos los amigos. ¿Cómo
conectarnos con el Creador en ese estado en el que todos los amigos se encuentran en la clase matinal. А вы почувствуете, что они вместе с вами. Rav, siente que están junto contigo, Да, что они вместе с вами. que están contigo. Это надо делать вообще перед началом каждого урока. Eso hay que hacerlo antes de que empiece la clase. Sigue el amigo. Pero maestro, I feel alone with, yo me siento solo and sin la decena. I'm not sure it's the right. No estoy seguro que esa es la dirección, el fluido correcto de esa forma. О себе, אתה תרגיש Imagínate שאתה אחראי על כולם. que tú eres el responsable de todos. Y וזה el hecho de que שצריך לחזק אותך. eso es lo que debería reforzarte, que tú eres el responsable. Grazie veramente. Gracias, gracias, maestro. English 1. Inglés 1. Hello, Rav. Hello, World Clean. My question relates to Mi pregunta se relaciona con el hecho de que, in the process of con algo que me está where it says that one has the strength. molestando, This is the creator that causes him all that preocupando en el situation. proceso de que uno tiene la fuerza de decir que el Creador es el que le ha dado todos los estados que uno experimenta en su vida y uno tiene que superarlo por encima de la razón. Yo veo tantas personas en tantas culturas que se dedican neciamente a cosas tontas cuando se refieren a por encima de la razón. ¿Cómo puedo saber que yo realmente estoy yendo por encima de la razón en forma sincera y que no es mi mente o mis pensamientos que me llevan a ese lado? Porque yo no quiero ser prisionero de mi ego en ese proceso. ¿Cómo puedo cerciorarme? Rav, ir por encima de la razón significa que tú sientes tu razón y a pesar de ella vas en tu camino a por encima de ella. How do I know that that's genuine? ¿Cómo It's not just sé que es genuino? my mind conjuring this. Que no es mi mente que me está confundiendo, me está desviando. Rav, hay dos estados. Uno es que tú sientes tu razón y el otro es que tú vas por encima de esa razón. Actúas por encima de esa razón. Thank you. I'll try. Thank you. Gracias, lo voy a intentar. Чехословак. Checoslovaquia. Дорогой Раф, мировое Кли, Querido Rav, querido Kli, gracias por la posibilidad de preguntar. Cuando estoy orando por los amigos y por el mundo, 3 veces al día, ¿no es suficiente? ¿Eso es poco todavía? Rav, si te es suficiente, te es suficiente. No importa, eso depende del deseo de la persona. Petah Tikva 17. En la segunda estrofa de abajo
que dice que en el estado de bajo su sombra anhelé, quiere decir que puede hacer una sobreponerse por encima de la razón. O sea, está en la parte posterior, en integridad, pero está de acuerdo con eso. Y luego tiene lugar dice que tiene lugar para rezar, para que el Creador lo acerque más. O sea, pide más del estado actual. ¿Y qué? ¿No puede pedir? Dice Rav. Pero dijimos que él está de acuerdo con ese estado y ve que ese estado es que el Creador le trae todo eso. Rav dice, pero puede pedir más, que pida. Entonces, ¿qué quiere decir acercarlo más? ¿Llevarlo al estado de cara del rostro? Sí. Gracias. Mac 26, mujeres. Дорогой Раф, правильно ли я поняла, что когда я чувствую неисправность в отношениях, Si entiendo correctamente быть именно тень? que yo siento que las relaciones no están buenas, o sea que hay Когда мы чувствуем неисправность в наших Aquí trata de dos tipos de sombras. Entonces, cuando sentimos que las relaciones entre nosotros no están bien, ¿eso quiere decir que es una sombra, Rav? ¿Sí? Entonces, si esa corrupción, esa falta de conexión es algo mío, o a mí me parece que es algo mío que no tiene nada que ver con la decena, entonces me da la impresión que es algo material, no espiritual. Si es algo mío, ¿qué hacer en ese estado? A mí me parece que no es un problema, porque todo el tiempo tenemos oraciones, actos en común que nos permiten salir de ese estado con más facilidad, pregunta la amiga. Bien, pero entonces, ¿cómo atribuir esa falta de corrección que el Creador nos reveló en forma muy clara con la falta de corrección dentro de la decena, que supuestamente no tienen relación una cosa con la otra? Tienes razón, así se percibe, para que nosotros nos esforcemos y sintamos la conexión a través del Creador, que sintamos la relación entre las cosas a través del Creador. Mac 39, mujeres. ¿Se puede decir que todos los ocultamientos y todos los disturbios llegan a mí para reforzar la fuerza de superación, para que lleguemos a la fe por encima de la razón? Claro, solo para eso, dice Rav. Petah Tikva 14, mujeres. La pregunta es cómo llegar a un estado en el que queremos que el Creador disfrute antes de recibir su ayuda. Depende esto de que aprovechamos la oportunidad para rezar, Rav. Antes de que yo llegue a cualquier acto espiritual, yo debo prepararme para que el Creador tenga de esa forma contento. Yo quiero que así sea, que sea como resultado de la acción que yo ahora voy a hacer, de mi oración. Bien. Turquía 9, mujeres. Selam Dünya Kilisi. Acı ve ızdırap gelmeden önce dua etmek Yaradan'ı daha mı çok memnun eder? Teşekkürler. Orar
antes de que lleguen los golpes, haced más contento al Creador? Sí, claro que sí. Que Él no tiene que enviarnos todo tipo de despertares desagradables. Claro que es mejor. España, mujeres. En los escritos dicen que los cambios ocurren en los receptores. Entonces la pregunta es la siguiente. ¿Los receptores cambian según la regimó o según la raíz de nuestra alma? Repeat, please. Los escritos dicen que los cambios ocurren en los receptores. En base a ese escrito, la pregunta es la siguiente. Si los receptores cambian según la regimó o según la raíz de nuestra alma. No entendí. ¿Los receptores cambian de acuerdo a los regimot o las raíces de nuestra alma? Rav, una cosa y la otra. De acuerdo a los regimot, las reminiscencias, y de acuerdo a la raíz de sus almas. Claro. ¿Puedo hacer otra pregunta? ¿Los receptores están en el pensamiento? ¿En la razón? Yo no entiendo. Tú... כאילו האם הקבלה או עצם זה שאתה אומר שאנחנו מקבלים זה בדעת או איפה, במה מקבלים? Yo creo que no captas bien este tema. ¿Tudy, tú lo has entendido? Quizás quieras preguntar de una forma más clara porque con ese fraseo no se comprende. Dicen que los cambios ocurren en los receptores. En los escritos dicen, los cambios ocurren en los receptores. Entonces mi pregunta es, ¿dónde están los receptores? Si están en el pensamiento o más arriba del pensamiento o de la razón. השינויים קורים בתוך המקבלים. איפה השינוי מתקבל? בדעת או למעלה מהדעת? בדעת. Se reciben en la razón. Los receptores son nosotros que recibimos. Woman Kiev 7. Kiev 7, mujeres. Está escrito que uno tiene que anhelar y hacer un esfuerzo por encima de la razón. ¿Y cómo encontrar esto en la decena para que tengamos un trabajo que produce frutos? Rav, imagínense que ustedes todos se encuentran en el atributo de otorgamiento. El otorgamiento completo, absoluto. Y como resultado de eso, quieren actuar y pidan al Creador por eso. Y ya, y entonces verán lo que resulta de eso. Entonces incluyámoslo en nuestra plegaria diaria, dice la amiga. Diaria o cuantas veces quieran. Almatá, mujeres. Раф, вот состояние Шиман с рынка, это состояние, когда в материальном у тебя нет de Shimon del mercado, que en la carencia, no hay una carencia. Eso es primero o segundo ocultamiento. El estado de Shimon del mercado es un estado de ocultamiento del Creador.
Woman Ukraina 2. Ucrania 2, mujeres. Дорогой Раф, вопрос подруги. Pregunta de una amiga. Что человека нужно пожалеть. ¿Cuándo decide el creador que se puede tener piedad de la persona? ¿Hasta qué punto tiene que uno estar en una condición en relación al creador para que eso ocurra? Raúl, no entendí muy bien cuál es la pregunta otra vez. De momento que el creador decide apiadarse de la persona, está escrito aquí, que el creador decide apiadarse del individuo. ¿Cómo tiene uno que ver esta piedad de parte del creador, Rav? Tratar de ser mejor, pensar que no lo va a tener, no tiene por qué recibir algo específicamente. El creador llega a él. Mac 41 mujeres. Раф, у нас у всех вопросы в основном по молитве. Такое впечатление, что мы мало молимся или неправильно молимся. Todos tenemos preguntas principalmente de oración, quizás no oramos lo suficiente o no debidamente. Hace unos días en una clase matinal, al final hubo una sensación de que usted oró por todos nosotros y así eso nos llevó a sentir un contento entre nosotros, una luz. ¿Cuándo nosotros podemos llegar a ese estado de oración juntos? Raf, oren conmigo. Turquía 7. Selam sevgili Raf, selam sevgili dostlar. Koşul içindeyken ne yazık ki Yaradan'ın iyilik yapmak istediğini her zaman hatırlamak mümkün. Lamentablemente, cuando nos encontramos en estados, no logramos siempre recordar que Él quiere nuestro beneficio. ¿Qué tengo que hacer para que mi corazón bendiga lo malo como lo bueno? Rav, si tú sabes que todo lo que viene del Creador es para que te acerques al propósito de la vida y todo llega de parte del Creador, entonces solo tienes que alegrarte. Bien. Mac 107, mujeres. Спасибо, Раф. У нас вопросов десятки. Написано: главное для него не то, что он ощущает, а то, что... Pregunta de la decena. Está escrito que lo principal no es lo que uno siente, sino que el Creador disfrute. Pero si yo estoy en ocultamiento doble, ¿cómo puedo sentir que estoy dando contento al Creador? Rav. El ocultamiento doble no es que el Creador se desconecta de la persona, sino que uno tiene que comprender que se trata de ocultamiento doble. Pedir, orar, sentir, o sea, llegar a la sensación. Sí. Ita, mujeres. Thank you, dear Rav and friends. En este artículo siento una gran misericordia de parte del Creador hacia nosotros. Que todo lo que el Creador quiere de nosotros es que crezcamos y nos reforcemos en la plegaria. ¿Cómo podemos de verdad llegar a dar ese contento al Creador? Eso es solo con la condición de que estemos más juntos y elijamos siempre al Creador, de que Él es la causa de todos los cambios que ocurren. Eso es todo. Gracias. Kafkaz 1, mujeres. Здравствуйте, Раф. Вопрос подруги.
Можно ли усилить тень святости? Какие свойства есть у этой тени? И можно ли нам на нее ¿Se влиять? puede reforzar la sombra de Kedushá, de santidad? ¿Cómo podemos influir en esa sombra? Rav, solo si están más y más conectadas. Otra pregunta con respecto a la formación de la decena. No estamos en ese tema. Hebreo 2 mujeres. Está escrito aquí que si uno no se esfuerza en el ocultamiento, hay otro lugar, hay más lugar para esforzarse, pero si no lo hace, entonces sufre más. ¿Cómo no ser negligente en ese estado? Tratar de no abandonar ese estado y llegar a la revelación. ¿Qué sensibilidad deberíamos tener en ese estado del ocultamiento? ¿Cómo comprender que estamos en ocultamiento? Eso junto con lo que podamos ver con los amigos para ver nuestro estado común. Eso es lo que tenemos que revelar. ¿Puedo continuar? מעברו 2. אמרת שאנחנו צריכים לברר את המצב המשותף. Usted dijo que tenemos que averiguar el estado común, pero no tenemos que hablar entonces del estado personal de cada uno, sino de la relación en la decena. ¿A eso se refiere? Sí, gracias. Asia. שומעים אותי רב? כן. אני צריך להצדיק את הבורא גם כשאני מרגיש שהוא מנתק אותי מהעשירייה? בכל מצב אתה צריך להצדיק אותו ולבקש ממנו תיקונים. ¿Tengo que justificar al Creador cuando siento que me desconecta de la decena? Sí, en todo caso tienes que justificarlo al Creador. Eso es aunque no me guste, no me parezca dulce. Latín 12. El rezo es una luz directa que actúa en la vasija. La plegaria es una... perdón. Para iluminarla y de esta forma podemos ver la grandeza del Creador. האם התפילה היא אור ישר שפועל על הכלי וכך מאפשר לנו לראות את גדלות הבורא? כן. Una segunda pregunta, disculpe. ¿Existe alguna diferencia entre la luz de Nimit y la luz del rezo? אור פנימי לאור התפילה? Eso puede ser que sea totalmente distinto. Latín, mujeres. Shalom Rab, toda Rabá. En referencia a este ciclo que se menciona del primer ocultamiento y del segundo ocultamiento, si la persona se esfuerza en el primer ocultamiento, ¿es posible que ya no venga el segundo ocultamiento? Si le basta con uno de los ocultamientos y empieza a corregir, entonces ¿para qué darle el segundo ocultamiento? Toda. Woman Moscow. Товарищи, вот над чем нам нужно работать, чтобы раскрыть, что неисправленность между нами задевала нас больше, чем личные неисправленности, которые мы ощущаем в частной жизни? ¿Sobre qué tenemos que trabajar si entendemos que nuestra corrección común nos va a perjudicar más que la falta de corrección personal? Rab, no entendí la pregunta. У меня в жизни что-то сломано, да, и у каждого вы сказали так. Я ощущаю, Sentimos
que cuando algo está corrupto nosotros lo sentimos como un disturbio que nos duele, que nos molesta, pero cuando no estamos conectados entre nosotros, la raíz de todo el problema no nos molesta. ¿Cómo poner el enfoque en la raíz, en la decena? Entonces, ¿cuál es la pregunta? Rav no entiende. ¿Trabajar en qué? ¿Cómo enfocarnos para que pongamos la atención en la raíz verdadera del problema? Rav, querida, no sé lo que decirte. Hay que intentar enfocarse en un problema, en su razón y pensar en eso constantemente. ¿Esto me lo dice a mí personalmente o a la decena? A ti. Trata tú de hacerlo y verás cómo funciona. Pregunta de Max 56 mujeres. Explíqueme, por favor, las sombras, la falta de corrección interna que el Creador nos envía para que uno incremente la plegaria y pase del ocultamiento a la luz, ¿sí? Max 51 mujeres. El ocultamiento doble es la sombra de Sitra Achra. Sí, pero yo entiendo que tenemos que estar bajo la sombra de K'tushá, de santidad. ¿Sí? ¿Cómo entrar? ¿Cómo? Continúen, ya lo van a aprender. Es que yo entro con el ocultamiento doble. Sí. Hebreo 4. Gracias, Rav. Muchas gracias, porque mañana nos reunimos en Petah Tikva. Ya hay un anhelo general. La pregunta, ¿qué temor sostener justamente cuando hay fe? Por ejemplo, tenemos un amigo que se llama Dan, que él tiene una justificación total. Y yo, cuando me adhiero a él, sé que no tengo de qué temer, pero igualmente siento que tengo que tener algún miedo, Rav. Miedo de que te desconectes del grupo. Eso es primero que nada. Mac 24. En el estado de ocultamiento estamos en estado de que tenemos que averiguar cuáles son las razones, Rav. Eso no es importante. No solo depende de ti, sino también de todos los kelim que se encuentran en corrección. No es para que entendamos el propósito de la creación, Rav, no. Está claro el propósito general de la creación. Turquía 6. Pregunta sobre cuando sentí me deleito con la sombra. ¿Es ese estado algo que tenemos que querer constantemente, Rav? Sí, por lo general. Tel Aviv 3. Shalom, Rav Mundial. Un amigo pidió que preguntara si Hafetz Chesed, que se deleita con la misericordia, es restricción. Rav, no entendí. Esa es la pregunta que recibí. Si Hafetz Chesed es restricción, Rav, no. Es un alma, un deseo que anhela revelar Hasadim,
Con esto terminamos la clase. Hasta mañana. Que pasen bien para todos. Gracias, Rav. Anuncio para finalizar: a partir de mañana, martes 14 de noviembre, las clases se realizarán aquí en forma física en el edificio. Y el viernes tendremos desayuno de hummus, pero no de mediodía. Everyone we find, a choice has been given to us to see the world with brand new eyes. We pray that we can do it for this new humanity, to find a way to feel it from the heart. Now is the time to love. With every breath we take, we journey to wholeness again and see the path behind every face. We pray that we can rise above the barriers we find and find a way to feel it from the heart. I like to think that everyone is waiting. Sometimes we don't realize how close love is. With open hearts, the boundaries are fading. Together in a love beyond